Hola, hola, les damos la cordial bienvenida nuevamente a su programa favorito, Nutrición con Sentido. Yo soy Clau y hoy lastimosamente tenemos solo de corazón a la Luchi, pero tenemos a una invitada súper especial y vamos a tener un programa, la verdad es de que bastante interesante, creo que bastante sanador también. Es una persona que es un ejemplo de cómo superar ciertos retos y cómo desde el aprendizaje hacia uno mismo puede ir llegando a ese estado de salud o de sanidad que realmente todos estamos buscando. Y pues también es mi hermana, entonces les presento a Dani Alfonso. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Agradezco mucho el espacio y que me hayan invitado y espero poderles apoyar en este episodio. Buenísimo, ¿estás nerviosa? Sí, un poquito. eh, Allá se te van a quitar los nervios. ¿Cómo se llama? Pues hoy estábamos platicando con la Dani porque nosotras pues con la Luchi siempre en este programa decimos, bueno, el programa se llama Nutrición con Sentido y pareciera que todo lo que vamos a hablar es relacionado a frutas, verduras, nutrientes, comidas, dietas, pero nos damos cuenta que la nutrición al final es un pequeño componente de, o sea, y que es parte importante de la salud integral. Y pues se conecta con muchos puntos, ¿verdad? Al final. Y la palabra consentido al final lleva a que Dani esté hoy con nosotros porque pues es explicarnos un poco cómo recuperarle el sentido a la salud y cobrarle sentido también, ¿verdad? Entonces, no sé, Dani, si te querés presentar de alguna manera, si querés contarnos un poco de ti. Bueno, sí. Hola, me llamo Daniela, tengo 29 años. Creo que me presentaría como una persona que ha pasado por un proceso, digamos que de pocos años, pero de bastante lucha. Estoy diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar y creo que de ahí parte como que este proceso de sanación. Gracias, Dani. Creo que pues estos dos diagnósticos que tú tenés y pues obviamente también yo viviendo contigo han sido una experiencia en donde ha sido un proceso de altos bajos, ¿verdad? De mucho como una montaña rusa, con el tema de desde que te diagnostican hasta pues todo el curso de con qué profesionales fuiste, cómo te fuiste sintiendo, cómo reaccionó la familia, cómo reaccionaste tú y todo esto. Y muchas veces al final de la salud mental se habla muy poco, ¿verdad? O sea, es algo que todavía es un tabú. Hay mucha gente que tengo muchos conocidos, que seguro tú también, que es como, si no lo digo no existe, o sea, como Ujú. sé que estoy mal, pero, o siento que algo no está bien conmigo, pero si no lo nombro, como que pareciera que no existiera. Y bueno, ¿verdad? Y entonces contigo, pues quisiera saber un poco de primero, ¿cómo fue ese momento en el que si fue alguien que te diagnosticó o tú estuviste buscando como diciendo, hay algo que no está bien en mí, buscaste ayuda? ¿Y cómo fue ese proceso de estudios hasta que te diagnosticaron? Sí, bueno, desde que soy niña creo yo que siempre sentí como que algo no estaba del todo bien en términos de lo que está categorizado como normal en la sociedad. Siempre me sentí como una niña bastante inquieta. em, Creo que me di más cuenta cuando me volví adolescente y adulta, porque mi niñez la tengo bastante borrosa, pero en mi Ujú. adolescencia y ya cuando empecé la adultez me di cuenta que efectivamente como que yo no encajaba en los estándares de la sociedad y eso normalmente empecé a notar que la gente como que me catalogaba como una persona bastante rebelde. Entonces, cuando entré a la universidad, recuerdo muy bien que sí me empecé a sentir como sí, bastante desconectada, como que muy antisocial, no me sentía conforme conmigo misma, peleaba mucho, siento que mis emociones eran muchísimo más intensas y pasaba bastante tiempo irritada
y quiera que no, algo que marcó mucho es que sentía que hacía las cosas porque las tenía que hacer, pero no me sentía bien haciéndolas, como por ejemplo estudiar la U, elegir tal carrera. Entonces, creo que fui yo quien se dio cuenta que tenía algún problema. Obviamente pasaron circunstancias que me llegaron o sea, que llegaron a empeorar la situación y eso me llevó a pedir ayuda. Fui yo quien decidió ir a un psiquiatra y eso también creo que me impactó en mi proceso porque yo desconocía el mundo de la psiquiatría, pero en su momento yo sentí que lo que necesitaba era ir con un psiquiatra. No sabía la razón exacta, pero yo me recuerdo haberle dicho a mi mamá, necesito ir con un psiquiatra. Y la Ya verdad había es que sido, y había sido con psicólogos. O sea, había, ningún psicólogo te dijo había en algún tenido un momento. acercamiento con un psicólogo, pero nunca fue como la idea de si estás mal o necesitas seguir viniendo. Ujú. Y por lo mismo lo dejé, digamos, pero fue hasta que de verdad sentí que ya no podía, o sea, me sentía tan mal conmigo misma que ya no me levantaba, ya no quería hacer nada, empezaba a tener como pensamientos de no querer vivir y pues esto sí me llevó a decirle a mi mamá, necesito ayuda profesional y creo que la que necesito es en psiquiatría. Mi mamá, la verdad es que siempre he dicho que mi mamá es como mi persona vitamina, es la persona que me ha hecho básicamente vivir y fue gracias a ella que empezamos a investigar a los mejores profesionales y pues ahí En un fue mundo en desconocido. un Yo mundo sí ahí te quiero desconocido, como era sí, ver como puerca. O sea, yo me recuerdo pues de la intranquilidad de mi mamá, así como la Dani me está pidiendo un psiquiatra y de primero, ¿a quién le pregunto? sí. ¿Cómo? O sea, como era algo que era cero hablado, era como, ¿en dónde busco referencias? ¿A quién le pregunto? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y entonces, así fue. Sí, fue bastante complicado precisamente por eso, porque no Ujú. teníamos conocidos que hablaran abiertamente del tema, no conocíamos profesionales del medio, yo tampoco había ido con muchos psicólogos, entonces no tenía referencias. Y recuerdo que pues hicimos una mini investigación porque yo sí le decía a mi mamá, lo necesito ya. Ujú. Y bueno, así fue como tuve mi primer acercamiento con la psiquiatría. Mi primera experiencia, digamos que no fue la mejor. Ahora si lo miro o sea, si lo miro en retrospectiva, creo que era porque yo estaba mal y como que el primer acercamiento fue con una persona que era bastante directa. Y en su momento al yo estar tan mal y realmente desconocer el mundo, el hecho que esta persona me haya como que diagnosticado muy rápido, que me haya hablado de los medicamentos como en la segunda sesión. Contá un poquito cómo fue esa Bueno, primera y segunda consulta, digamos. recuerdo llegar, sí me recuerdo que le pedí a mi mamá que me acompañara, por lo mismo Ujú. que mi relación con mi mamá es muy buena. Fuimos, yo ingreso a la cita y bueno, me hace las preguntas básicas, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué estás aquí? Y le doy un panorama bastante, yo diría que bastante corto por el tiempo para hacer un diagnóstico. Y me recuerdo que en esa primera sesión ella me dijo, seguro tenés trastorno, o sea, tenés depresión, tenés ansiedad, tenés trastorno límite, seguramente podrías tener algo más. Y como que me dio una cantidad de condiciones mentales de las cuales yo podía padecer que realmente a mí me abrumó. A pesar de que yo era la que estaba buscando ayuda, el no saber nada y de la nada tener como una ola de diagnósticos, a mí me sorprendió. Eh, y bueno, me habla de los medicamentos, me dice como tenés depresión, pues hay tales medicamentos que se pueden consumir y me recuerdo que me fui a esa primera sesión y le dije a mi mamá, definitivamente sí estoy loca, o sea, sí tengo algo. Y entonces como que pasó tal vez una semana en lo que fui a la segunda cita y me recuerdo que pues en lo poco que pude investigar, pues yo decía como lo que no me da tanta seguridad es que me den diagnósticos tan rápido porque en realidad pues no me conocen. ¿Y cómo te ve el diagnóstico tan rápido? O sea, Sí me hizo con una serie de preguntas, preguntas. sí, pero eran muy básicas. Yo sentía que Ya. eran preguntas muy generales, que si bien es cierto que sí
sí estaba mal, no siento que fuera la razón por la cual me pudiera alguien diagnosticar en un primer día. Y pasa el segundo día, la segunda cita, yo llego y bueno, ahí ya me dan medicamentos. Entonces, digamos que mi proceso de conocer a un psiquiatra y de medicarme fue básicamente en 2 semanas. Entonces yo empiezo a consumirlos y ya después a las semanas pues sí empiezo un poquito a tratar de investigar con personas que tuvieran un diagnóstico, si era normal lo que me había pasado a mí en esa primera sesión. Y bueno, ahí me topo con que muchas personas me dicen no es normal, se necesita hacer una serie de exámenes físicos para poder descartar anemia u otro tipo de enfermedades. Ah, ok. Sí, yo me recuerdo que, o sea, como que parte de lo que tú estás contando, ¿verdad? Cosas que me llaman mucho la atención, porque yo creo que nunca habíamos hablado de eso hasta ahorita enfrente de la tele, pero de primero, que es impresionante el tema de la gente que empieza a salir como poporopitos, o sea, como que uno cree que uno está solo, en un océano perdido y con unos diagnósticos súper extraños y que uno es como el bicho raro. Y cuando uno, que creo que esa es como la gran diferencia en nuestra familia, que no lo vimos como algo que se tenía que esconder, uno empezaba a decir como, y no uno, sino que tú, ¿verdad? O sea, como que empezabas a decir, tengo depresión o tengo esto, y empezaba a salir como que ya era como, el raro es el que no tiene algo, pues, o sea, salía como un montón de gente con estas situaciones, y mucho con lo que tú contás, como de tal vez cierta incertidumbre o dudas, ¿verdad? Desde los tratamientos, muchas diferencias en cómo los diagnosticaron, que no es como que muy similar, ¿verdad? Sí, y sí, como tú decís, o sea, yo creo que algo que me ayudó bastante es tener el apoyo de la familia. Quiera que no, pues, o sea, uno tiene miedo tal vez no del diagnóstico, sino del qué va a pasar después. Es una incertidumbre grandísima. Y justo después de que yo empiezo a tomar el antidepresivo, pues sí empiezo a notar cambios físicos, podría decir, y un poquito neurológicos, que en donde yo también como que me causa dudas si lo que estoy haciendo realmente es el camino. A mí me gustaría, y perdón que te pare, pero creo que esto es algo bien impactante y que creo que también es muchas de las razones de por qué yo empecé a cuestionarme también el tema de la nutrición, de todo esto, porque me recuerdo, bueno, como lo he hablado en programas anteriores, el tema de la idealización de la delgadez, digamos, ha sido algo que ha estado muy metido en nuestra familia. Y al momento de que tú empezás a recibir estos medicamentos, sí empiezan a haber cambios abruptos físicos, ¿verdad? Físicos desde cambio de peso y pues si tú nos pudieras contar, porque me recuerdo de caída de pelo, habían como varios síntomas, pero ¿cómo fue también este proceso? Desde cómo te sentiste con esos efectos y también qué te decía la gente alrededor, como de, como con esta sensación de que tú no te estabas sintiendo bien con los efectos secundarios de la medicina. Sí, algo que quiero aclarar es que mi primer diagnóstico fue solo depresión y ansiedad. Entonces a mí me daban antidepresivos y ansiolíticos. Y fue aquí donde empiezo a notar cambios físicos que sí, como tú decís, o sea, yo no diría que me engordé, sino que era más una hinchazón, pero era una hinchazón súper notable. La caída del cabello, que también recuerdo que me peinaba y se me caía la mitad del pelo, yo mandaba fotos y decía, es que no entiendo, o sea, si esto es normal. Y bueno, esos son los cambios que digamos que ustedes terceros podían ver, pero internamente yo me recuerdo, y esto es algo impactante que pude reconocer hasta ahorita, porque en su momento pues estaba bajo los efectos de la medicina, entonces como que no lo podía ver, pero algo que me pasaba era que mis pensamientos iban más lentos, o sea, yo podía estarte diciendo algo a ti, pero en mi cerebro pasaban como 3 minutos tratando de como enlazar las palabras para poder decirte lo que realmente yo quería decir, y que quiera que no, eso empezó a como que afectarme
en términos de que ya no podía leer un libro completo, o a veces leía un libro completo y después decía, no sé qué leí, o sea, acabo de leer un libro y no entendí nada. Temblores constantes que cada vez se fueron intensificando. Y pues sí, o sea, estos efectos a largo plazo me afectaron, sabes que no solo o sea, en el efecto de la medicina como tal, sino que realmente hasta mi autoestima, o sea, el subir de peso, el temblor, que quiera que no, yo salía con mis amigos y yo en mi mente pensaba, yo no sé si la gente realmente se da cuenta que yo estoy temblando. Y pues al principio creo que no se notaba, pero después sí, ya hasta para agarrar la comida, o sea, me tenían que ayudar, o sea, eran cosas bien feas que al final sí afectaron mi autoestima porque yo sabía, o la verdad es que tal vez no lo sabía, pero yo pensaba que la gente lo que pensaba era si está loca, o sea, si está loca y hasta se le nota, o está drogadísima, o saber qué está haciendo de su vida. Entonces, quiera que no, pues todo eso sí afectó bastante mi autoestima. Y bueno, ahí estás contando mucho como de los síntomas y cómo esto te afectó, pero al momento de que tú lo transmitías, digamos, ibas con nuestros papás y les decías, me siento mal, o con los mismos doctores que te estaban recetando esa medicina y tú les contabas, me siento mal, ¿cuál era como la respuesta de ellos hacia ti? La verdad que era bien complejo porque yo me recuerdo que llegaba con todos y, por ejemplo, les decía, miren, es que me engordé porque ya no me cierran los pantalones. Y todos me decían como, no hombre, estás delgada, estás igual que siempre. Y yo me veía, yo recuerdo verme en el espejo y decir, es que no, y pues, o sea, no me quedaba el pantalón, era obvio que no. Y entonces como que me sentía un poquito como engañada, como que tocaban esa parte mía que yo decía, por qué mentirme? Si está pasando, dígamelo. Y con los médicos y los profesionales era igual, o sea, lo que me decían era, pero que, o sea, hay que sopesarlo, o sea, quiere estar gorda, pero mentalmente sana, o mentalmente ser un relajo y mantener como que su peso. Entonces yo decía, es que ninguna. O sea, yo no quiero ni estar, o sea, ni desenfocarme en esto de que quiero una vida sana, que me gusta como que cuidarme, pero tampoco mentalmente quiero descuidarme. Y fue una batalla bien grande porque de cierta manera creo que cuando a uno lo diagnostican o sea, en mi experiencia pues así lo viví, es que muchas veces los profesionales llegan a cuestionar lo que el paciente está diciendo. Y es bien complejo porque no siempre, a ver, sí, cuando hay una crisis entiendo que nosotros no podamos ser capaces de velar por nosotros mismos en ese momento, pero en consulta pues yo me sentía, o sea, yo tenía mis 5 sentidos bien, o sea, bien puestos como para poderles decir, miren, esto está pasando. Y yo en algún momento sí sentía que ignoraban como que lo que yo estaba diciendo, lo que yo sentía, lo que yo les transmitía. O sea, yo me recuerdo que yo les decía, tengo más depresión ahora porque me están pasando todos estos efectos secundarios. Y al final, de verdad sentí que nadie me escuchaba, o sea, nadie. O sea, yo trataba como a gritos de decirles como, hey, o sea, si sigo así, voy a empeorar. Y si es una batalla súper grande, como te repito, y creo que es algo que valoro ahora mucho más, es tener a la familia. Creo que nunca, o sea, entre todo ese relajo de que sentía que no me escuchaban, creo que mis papás, tú y como que el resto de la familia que se involucró en esos momentos, realmente sí trataban la forma de escucharme a mí. Entonces eso a mí me ayudó, por ejemplo, a tratar de investigar más, a buscar otro tipo de profesionales, a como que sí cuestionarlos, porque algo que también no, o sea, creo que en todo, en la nutrición, en la salud mental y cuando uno va a un médico, a veces se nos olvida que nosotros también tenemos derecho de cuestionarlos, de preguntar sobre qué me está recetando, sobre qué alimentación me estás dejando, sobre por qué me estás quitando este tipo de alimentos, por ejemplo. Y creo que yo no hacía eso en su momento, porque yo decía, bueno, al final son ellos los profesionales y pues yo no me meto ahí, pero conforme me fui, o sea, adentrando en el tema, me di cuenta que efectivamente yo tenía que preguntar y tenía todo el derecho de cuestionar más
cuando yo sabía que me estaba afectando drásticamente como que todos estos efectos que yo estaba teniendo. Buenísimo lo que decís, porque cabal, creo que es algo que nosotras con Luchi repetimos mucho en el programa, como de cuestionen a los profesionales, porque la cultura guatemalteca principalmente, porque pues no sé de otros países, es mucho como al profesional de la salud, al que tiene bata blanca, se le respeta y es como que él sabe y él manda, ¿verdad? Y nosotros decimos mucho acá, o sea, él no le vamos a quitar el mérito de que estudió un montón de tiempo y es experto en esa materia, digamos, si es psiquiatra, nutricionista, psicólogo, gastroenterólogo, lo que sea, pero nadie es experto en ti, o sea, todo lo que tú estás diciendo, o sea, a mí me encanta y creo que lo he dicho varias veces en el programa, que cuando yo fui con una psiquiatra ella me dijo, tú me vas a contar todo y tú me puedes decir que el cielo es morado. Y aunque yo lo vea celeste, yo voy a tratar de entender por qué me estás diciendo que el cielo está morado. Y a mí me encantó eso porque yo decía, o sea, realmente así debería de ser, o sea, es de ver realmente lo que el paciente está diciendo y tratarlo como tratar de entender todo lo que puede estar alrededor sin decir, mira, es que en el libro no dice, porque me recuerdo que eso pasaba, mira, en el libro dice que este medicamento no genera eso, para mí que hay otro problema ahí y como que esto se justifica mucho, que al final por ser una enfermedad mental, como que se escudan mucho con el tema de, bueno, no es que como ella por su enfermedad seguro miente, ¿verdad? O Total. seguro dicen. Entonces como que me parece bien valioso eso y de que lo digas que parte de esta como superación de todas estas ha sido aprender que uno está pagando un servicio con un profesional y que hay que cuestionarlo. Sí. A mí me gustaría que entráramos también un poco a que nos contés por todos los profesionales por los que pasaste, o sea, porque sí ha sido un curso en donde, o un trayecto en donde hubiera sido bueno que dijéramos, sí, Dani, psicólogo, psiquiatra, y ahí terminó, pero creo que en todos estos años has pasado por diferentes tratamientos profesionales, ¿verdad? Que quiero que me contés un poco de con qué profesionales has pasado y qué han sido los tratamientos, ¿verdad? Sí, solo para como que terminar de ajustar la historia, después de mi diagnóstico de depresión y ansiedad, a mí tengo un episodio que les dicen como que los episodios donde realmente se ve que una persona pues ya hizo algo como muy extremo y a mí me diagnosticaron bipolar y más adelante pues es el trastorno límite. Entonces retomando a tu pregunta, pues bueno, primero fui con un psiquiatra, que eso también es algo importante que sepamos, que el psiquiatra es quien finalmente medica, pero de la mano de un psiquiatra siempre es bueno ir con un psicólogo, porque lo que es como de traumas, de tratar cosas más de la personalidad, pues es directamente con un psicólogo. Entonces sí, o sea, fui psiquiatras varios y psicólogas también una cantidad extensa de psicólogas. Como una docena de cada uno para poner un número. Y bueno, y creo que es importante también para las personas que tal vez están pasando por un proceso de encontrar dónde uno se siente cómodo. Creo que es importante mencionar que aunque sea tedioso, aunque es horrible volver a empezar, porque cada vez que yo cambiaba sentía que era volver a empezar y volver a contar la misma historia y como que no avanzaba, sí es importante decir que así es, o sea, y que uno no se tiene que quedar como que en un lugar solo porque, bueno, aquí empecé y ni modo, o sea, si no te sentís cómoda, si sentís que el tratamiento no funcionó, si sentís que algo no cuadra, lo mejor es literalmente volver a empezar, o sea, eso creo que a mí me ayudó bastante. Entonces sí, fue con psiquiatras, con psicólogos, más adelante también empecé a tratar medicina natural. Entonces, no sé si está bien dicho, me disculpo, pero fui con un naturista para tratar medicina alternativa. ¿Y en esa que te quitaron la medicina tradicional, digamos? No, en esa combiné, o sea, era una combinación entre lo que todavía estaba tomando de medicina psiquiátrica y
y empezar como a meter, por ejemplo, ciertas vitaminas, porque algo que me decían era la vitamina D es importante para evitar episodios depresivos, entonces bueno, la vitamina D. ¿Y eso antes nunca te lo habían dicho? Nunca, digamos. nunca. Ah, ok. Entonces, Ajá. bueno, psiquiatras, naturistas, y bueno, yo lo llamo medicina, aunque yo sé que tal vez no está catalogado como la medicina convencional, tradicional, pero el ejercicio fue, digamos, un médico, si lo podemos poner de cierta forma. Pero eso, perdón, ¿eso ya fue como más de último o crees que fue en esa, o sea, Creo que como que como, comencé a combinar ejercicio con meditación, con tratar, como que todas estas líneas de, sí, yo les diría como de medicina, que no son las tradicionales, pero al final como que era tanto mi desespero que no avanzaba, porque no, o sea, lo que pasaba en ese momento era que yo sentía que me ponía más enojada, me ponía más agresiva, no controlaba mis impulsos, como que había muchas cosas o sea, en lo normal deberían de haberse calmado y en mí no. Entonces, como que yo dije, bueno, o sea, trato yoga, trato meditación, trato ejercicio, trato psiquiatra, fuiste psicólogo. con un naturista, que es el que decís, Sí, y también, no me recuerdo en qué fase, pero también con lo de epigenética. sí, sí. Ajá. Fui con una doctora que me hizo un examen justo epigenético, donde lo que sacaba era, bueno, que curiosamente también, y es bien importante como que ver la salud como algo integral, que creo que ahora se ha escuchado más esta frase, pero sí es cierto, porque, por ejemplo, el naturista y esta doctora lo que me decían era que, o sea, yo podía evitar ciertas crisis si yo comía mejor. Y al principio como que yo decía, no, o sea, yo ya traté todo y seguramente esto es otra vez otra cosa que se están inventando. Pero si me preguntas ahorita, que estoy más sana en ese sentido, el cambio es impresionante. O sea, creo que el cambio nutricional, o sea, el saber comer, también tiene un Y impacto cuando decís significativo. saber comer es hacer una dieta como tal o entender como que ciertos alimentos que a ti te generan como más estabilidad emocional y entender que hay algunos alimentos que no, o cómo es Sí, el yo creo tema. que, bueno, esto de una condición mental, yo lo veo como una enfermedad más. Es como un diabético, pues no puede comer azúcar. En mi caso, yo aprendí, por ejemplo, que hay ciertos alimentos como la comida chatarra, que al consumirlas como que, ¿sabes? Esa sensación como de pesadez. Y la pesadez en mi caso se convierte en como que me despierta las depresiones y me vuelvo como, ay, no, o sea, estoy triste. Entonces, quiera que no, pues, o sea, ese impacto que uno no vea, o sea, que uno lo mire inconsciente, digamos. Cuando ya lo volví consciente, dije, puchi, sí, o sea, realmente cuando como en exceso, así como viernes, sábado, domingo, comida chatarra, digamos, realmente sí, mentalmente me afecta. Y tal vez sí está relacionado con que yo me recuerdo a cuando estaba como más subida de peso y que ahorita estoy consumiendo como que comida chatarra, pero quiera que no, como que el reconocer que eso en mi caso sí afecta, es mejor como mantenerlo un poquito más limitado. Lo mismo con las bebidas. Esto es bastante importante en mi vida y creo que también generó un impacto significativo en mi cambio, que fue que yo antes consumía bastante alcohol. En algún momento sí me cuestioné si era alcohólica. Después me di cuenta que no, o sea, que realmente yo usaba el alcohol como para volverme normal, en esto que yo te decía de que pues la sociedad categoriza a las personas como normales o raras. Y yo cuando consumía alcohol sentía que yo ya podía tener conversaciones como banales con la gente cuando salía, ya era como, bueno, más extrovertida. Y cuando ya yo lo hago consciente y digo como, bueno, no, o sea, yo realmente consumo alcohol por esta razón, pero después vienen los días posteriores que es que el alcohol es un depresor y caigo en depresiones como que atento contra mi vida, como que hago cosas que como que consciente no haría.
Entonces cuando ya lo reconozco es donde yo digo tampoco, o sea, el alcohol tampoco es un buen amigo en mi vida. Y últimamente creo que lo veo como tal vez más sencillo, porque obviamente yo ahorita lo cuento, pero fue de recaídas constantes, de dejarlo, volverlo a consumir. Pero hoy por hoy yo lo que hago es, y cabal hace poco tuve una conversación de eso, y que yo acepté, o sea, solo dije, el alcohol no va en mi vida, o sea, lastimosamente no podemos ser amigos, no me hace bien, y entonces lo dejo y ya. Y entonces cuando yo lo dejo de lleno, pues me doy cuenta de este impacto significativo. Entonces sí te digo como que siento que hay muchas cosas de la dieta que sin saberlo o yo creyendo como que no tenían como que un buen impacto, pues sí, al final sí me ayudaron bastante. El hecho de, por ejemplo, tomar más agua, que aunque todavía me cuesta, pero tomo más, pues sí me siento con más energías y eso como que a mi depresión, porque yo siento que soy más depresiva, como que le ayuda a salir adelante. Y quiera que no, el consumir más verduras y más frutas me da como que esta energía buena no sé, de hacer mi día a día. Entonces sí creo que eso me ayudó bastante. ¿Y cómo te diste cuenta de todo eso? O sea, ¿te lo dijo alguien? ¿O fue como un proceso de, como muy personal, de irte conociendo, de ir explorando como de cosas? Porque ahorita estás hablando mucho tal vez de temas de comida, ni modo, porque estamos en nutrición con sentido, pero ha sido mucho también como la rutina, por ejemplo, el ser como mucho más ordenada con tus tiempos, con darle prioridad a las cosas que son para tu salud como algo que no es, o sea, que no es negociable, pues. Pero ¿cómo fue que llegaste a ese punto de lograr como encontrar toda esa información que a ti al final te ayudó a sentirte mejor? Yo creo que fue una combinación. Digamos que a pesar de que pasé con varios profesionales, pues hay unos que les tengo bastante cariño, que en su momento me ayudaron mucho. Y que yo sé que cuando uno está, digamos, con uno en específico o comenzando el proceso, eso se ve como, sí, súper lejano. Y decís como, por ejemplo, yo me recuerdo que me decían, usted tiene que ser estructurada. Y yo decía, pero ¿por qué? Ajá. O sea, yo no quiero tener una estructura en mi vida si ¿O yo soy... cómo voy a ser estructurada? Y yo que era como que siempre he sido inquieta, rebelde, como que yo decía, yo estructura, ¿en qué? Y como que no le encontraba sentido. Y te puedo decir que ahora como que veo hacia atrás y creo que fui como inconscientemente agarrando varias herramientas, tanto de profesionales como también del autoconocimiento que yo tuve, porque es impresionante que en este camino, pues, o sea, mi autoconocimiento ha sido exponencial y eso me ha ayudado como a literalmente saber qué es lo que yo necesito. Y también como que de la mano, pues yo diría que lo mismo, la familia, o sea, aunque uno no crea como que, o sea, los que tenemos el privilegio de tener una familia unida, pues yo creo que el hecho que ellos también investigaran y que también, por ejemplo, mi mamá me dijera como, mira, leí esto y creo que podría funcionar, como que todo ese cúmulo de información de varios lugares me hizo como que hacer una cajita de herramientas que ahora yo tengo y que sé cuándo utilizarlas. Entonces yo te diría que sí, es la combinación de todos y todos en su momento pues contribuyeron, pusieron como que su granito para que hoy yo pues te esté contando esto de esta forma. Buenísimo. ¿Cómo describirías o te describirías hoy con el tema de tu salud? O sea, ¿cómo te sentirías que estás hoy con todas las prácticas que estás haciendo y como de manera como muy integral en relación a tu salud? Yo te diría que me describiría así como una persona que tiene, yo sé que la palabra tal vez no está como, o sea, no es la respuesta que tú esperabas, pero te diría que me siento una persona con mucha paz, con mucha serenidad, de manera general e integral en mi vida. Y a la gran, y creo que como que implicó muchísimas cosas, muchísimos sacrificios, y
quiera que no hacer esto, porque también como que uno ve las partes bonitas, ¿verdad? Como que la gente que no me conocía antes y me ve ahorita me dice, la Dani, sos súper sana, haces ejercicios, como que sos muy activa, tenés una vida muy bonita, y que sí es cierto que hoy la tengo, pero como que también digo, no hay que olvidar que todo es un proceso, ¿verdad? Y que hay subidas y bajadas constantes, que esas van a seguir apareciendo. Y creo que lo único que yo estoy haciendo es, yo tengo una frase que es tratar de hacer de mi día lo mejor para tener una buena vida. Como que hoy yo puedo como que, digamos, ir a hacer mis ejercicios, comer sano. Mañana pues no lo sé y no sé si va a funcionar, pero como que creo que el tener todo esto me ha hecho como, sí, como sentirme realmente sana, bien, o sea, yo sí me siento, sí siento la diferencia, realmente sí me puedo ver para atrás y decir, wow, o sea, sí cambié, pero el cambio es interno, o sea, creo que sí depende mucho de uno el querer lograr estas cosas, que obviamente no a todos se les hace fáciles, obviamente algunos necesitamos ayuda de medicamentos, algunos de psicólogos, algunos de psiquiatras, algunos de ir de la mano con una nutricionista y así un sinfín de cosas, pero creo que siempre sí, el cambio más profundo empieza cuando uno mismo reconoce que hay un problema, cuando uno mismo dice, bueno, o sea, de aquí o salgo, y de quiera que no todos los días proponerte algo, o sea, yo ahora me levanto y creo que lo primero que hago es como, bueno, o sea, voy a intentar hacer esto hoy. Y no, y sabes, no es algo profesional, no es algo que tenga que ver como con lo económico, es realmente solo proponerme algo conmigo misma, porque sé que si yo logro eso, automáticamente como que el resto de cosas van a tomar su lugar. Me encanta eso que decís porque yo lo quería resaltar mucho. El tema de que normalmente uno en redes sociales o en estos programas, por ejemplo, ¿verdad? Uno trae a personas como que inspiran en cierto punto, ¿verdad? Yo no te hubiera traído hace 4 años que estás tirada sufriendo con las medicinas, ¿verdad? Es algo que es normal, como que normal me refiero a que así tendemos a hacer, ¿verdad? Contamos siempre las historias de éxito. Pero me encanta lo que tú decís de que ahorita te sentís en paz, te sentís plena, como bien serena, pero como sabiendo que la vida es un proceso de subidas y bajadas y como que ahorita tal vez esa plenitud lo que te dice es probablemente vaya a haber un momento en donde otra vez no me voy a sentir bien, pero ya me conozco y ya tengo las herramientas para que evitar que esa caída sea tan profunda como las veces anteriores, digamos, o cosas así. Y creo que eso es bien importante recalcarlo y bien importante como hacerlo llegar a la gente porque ahorita te puede estar escuchando gente como en las diferentes fases en las que tú estás. Una persona que puede estar ahorita en el proceso de que la acaban de diagnosticar, una persona en donde está escuchando que toda la gente le dice un tratamiento diferente y que le dice mejor no te vayas por acá, mejor andate por lo natural, mejor hace una dieta, mejor quítate el medicamento, mejor seguir con psicóloga, mejor echarle ganas, mejor tener fuerza de voluntad, eso solo es en la mente, eso es tú, ¿verdad? Y puede haber gente que se estaba sintiendo re bien y ahorita se está volviendo a sentir re mal y que siente que otra vez, y entonces como que me gusta esa parte, ¿verdad? De que estés contando porque al final, no solo en ti, en cualquier vida, en cualquier situación, siempre hay momentos en donde uno está mejor, obviamente, y otros momentos en donde probablemente no, ¿verdad? Porque uno no lo puede controlar. ¿Qué le dirías tú a la Dani del 2021? Como, ¿qué le dirías ahorita si la tuvieras ahí enfrente? Pues le diría primero que lo que está sintiendo está bien, ¿sabes? Creo que entre todo este gran proceso, yo me metí siempre a la idea de que tenía que estar bien y que tenía que salir y me agobiaba tanto porque sentía que no estaba ahí. Y la verdad es que como tú decís, o sea, todos los procesos nos llevan a algo, aunque sea malo, porque en todo este proceso pues yo viví experiencias feísimas,
tuve 2 intentos de suicidio y creo que esas experiencias al final ahora las veo y realmente lo único que puedo decir es, o sea, está bien, en su momento eso era lo que yo tenía como que, ¿sabes? Como que lo que yo tenía en mis manos, eso era, o sea, y está bien sentirlo, está bien pasarlo y, y recordarle siempre que las recaídas van a estar, ¿me entendés? O sea, yo, como tú decís, o sea, yo ahorita estoy bien, pero yo no sé mañana, o sea, yo no sé en un año, yo no sé en 2 si voy a recaer, yo no sé si en 3 vas a oír que tuve otro intento de suicidio, o sea, como que es esto, es como aprender a solo aceptar lo que tenés y ver que desde ahí uno puede partir a hacer algo, y ese algo no siempre es como que algo a bien, o sea, no te va a llevar tal vez como a donde querés estar, pero siempre si tú mantienes esa mentalidad de, bueno, pasó esto y a ver, qué, o sea, por qué pasó, qué sentí, yo creo que ya con eso es suficiente como para lograr algo más, ¿me entendés? Que no sea solo quedarte con lo que está ahí. Entonces yo creo que le diría eso, solo que está bien, ¿sabes? Que está bien que esté donde esté, porque en algún momento eso va a traer una consecuencia que va a tener un impacto significativo en la vida de la Dani de hoy. Ajá, y vamos a ver, así me gusta hacerte algunas preguntas así como tricky. Pero, bueno, tú ahorita, creo que no lo has mencionado, pero tú ahorita no estás tomando ningún medicamento, ¿verdad? Y sé que eso te lo han preguntado en otros espacios, pero tú le recomendarías a la gente que ahorita le están recetando algún medicamento, ya sea un antidepresivo, un ansiolítico, un estabilizador emocional, cualquier medicamento, les dirías, mire, ese no es el camino, salga de ahí corriendo. ¿O qué le podrías decir a esa gente que ahorita está recibiendo como una medicación, digamos, Sí. y que tiene miedo también, ¿verdad? Sí, yo creo que jamás diría como no consuman ningún tipo de medicamento. Creo que eso es como súper, o sea, es mucha irresponsabilidad de mi parte decirlo así. Solo tal vez lo que quiero decir es que cada ser humano es un mundo. Cada ser humano tenemos cosas distintas. Hay algunos que traemos tal vez como esto de tener más estructura, otros no. Entonces yo lo único que diría es que intenten, o sea, que si ellos conocen un camino, que lo intenten y que vean hasta dónde los puede llevar, y que mientras estén en ese camino, sí vayan cuestionando, y si las cosas parecieran que van bien y ellos se sienten bien, digamos, con un antidepresivo y sienten que su vida ha mejorado, ese es el camino. Es como, ¿sabes? O sea, me voy a desviar un poquito, pero es como el tema de la religión. O sea, habrán algunos que son religiosos y que ser religioso los ha llevado a hacer grandes cosas, y habrán otros que tal vez no son religiosos y encontraron el camino de la meditación y el yoga y los lleva a ser como que un mejor ser humano. Entonces es como que básicamente lo mismo. O sea, yo no diría no consuman medicamentos, no hagan, digamos, yoga, no hagan meditación, porque todos somos tan distintos que yo lo único que diría es, si tú ya sabes un camino, dale hasta donde tú creas que se puede. Si empiezan a ver efectos, si empiezas a ver cosas que tal vez te hacen dudar un poco, entonces es como momento de buscar otras alternativas. Y si no hay un camino, como en mi caso, ¿verdad? Que empecé sin camino, digamos, yo también diría, pues sí, investiguen, lean, si les gusta leer sobre los métodos que existen, vean videos, vean precisamente podcast de gente que tal vez está pasando por situaciones similares, porque ahora hay contenido en todos lados, y más o menos por ahí uno puede como que tal vez tener curiosidad sobre algún proceso y decir como, bueno, yo voy a intentar con el psicólogo. Y empezar, y sí darle un tiempo. O sea, creo que no es como de ir y descartar algo solo en el primer acercamiento, sino que darle un tiempo prudente para realmente saber si va a funcionar o no. Buenísimo, eso que decís me encanta porque evidentemente en tu caso los medicamentos fueron algo
que yo lo digo desde el lado como acompañante tuya, digamos, o sea, no en tus pies, pero que yo sí me recuerdo que en un momento yo le decía a todos los profesionales, es que la Dani se empeoró desde que tiene el medicamento y nadie como que lograba entender eso. Pero existen un montón de otros casos en donde el medicamento fue el remedio, pues, o sea, Sí. y ha sido como que la solución. Entonces, como que es mucho eso de ir desde un lado curioso a los tratamientos, pero también con mucha confianza hacia el profesional. O sea, si no hay confianza, no es ahí, ¿verdad? Y como tú decís, por ejemplo, y yo ahí ya lo digo como mucho de profesional de la salud, si haces un proceso, un medicamento, normalmente para que te haga un efecto te va a tomar probablemente 6 semanas. Entonces, antes de esas 6 semanas es muy como difícil decir, esto no es, ¿verdad? Por lo menos esperar esas semanas en donde uno se va adaptando al medicamento y después de eso decir, va, sí, no, definitivamente no me sentí mejor, ya pasó el tiempo de adaptación y no me estoy adaptando, ¿verdad? Con el tema de una terapia, por ejemplo. Bueno, la primera consulta puede ser que estuve muy como desconfiada, en la segunda me sacó de mi zona de confort, me enojé por lo que me dijo, pero ya al momento de ir haciendo un proceso en donde ya indago bastante, que ahí sí no puedo decir un tiempo, pues yo ya puedo decidir, no, este psicólogo me está haciendo enojarme más con toda la gente porque me está destapando todo lo que tengo, o sí me está haciendo descubrir ciertas cosas que me impactaron negativamente, pero las estoy sanando, ¿verdad? Con una dieta igual, ¿verdad? Sí. O sea, o con una alimentación. Ok, ahorita me dijeron que me quite 48 alimentos. Bueno, 48 alimentos, lo puedo sostener 1, 2, 3 semanas, pero si para mí ya no es sostenible, no es ahí tampoco, ¿verdad? O sea, si eso ya se vuelve un sacrificio y todo, ahí no es, ¿verdad? Y como que creo que con cada cosita que uno va haciendo, es irse como que dando esa oportunidad desde un lado curioso de decir, bueno, veamos con esto, pero o sea, como confiando mucho en el cuerpo y lo que nos dice al momento de ver de que eso no nos hace sentido. Sí. Em, y otra cosa que iba a decir, que ahorita se me olvidó, sí, ya se me olvidó, pero, pero bueno, era otra cosa importante, creo yo, que es como, ya me acordé, el tema de que creo que tu historia es una historia de 1000 fracasos y por eso es un éxito. Porque de todos esos fracasos, al final tú ahorita estás contando una historia como de inspiración, porque Ajá. no te rendiste. O sea, de verdad te lo digo, o sea, y aquí te lo digo como muy transparentemente, yo desde afuera, yo en un momento decía, la Dani es un caso perdido, o sea, ¿ya qué está pasando? O sea, ya no hay nada más que hacer, o sea, ya todo el mundo está rendido, menos tú, o sea, tú seguiste como con esa, al final, aunque tú digas ahorita que no tenías ganas de vivir, que tuviste pensamientos suicidas o cosas así, al final creo que lo que más evidencia esta historia es tus ganas de vivir, ¿verdad? Y tus ganas de vivir bien. Y que al final ese es el éxito de esta historia, ¿verdad? Porque de verdad que creo que lo contaste muy light al camino tan duro que fue. Y el tener como que esas ganas de querer descubrirte, de querer conocerte, de querer ver de qué manera entender cómo desde adentro, desde tu cuerpo, lograr buscar qué era para ti la salud, que al final entiendo que es mucho el sentirte en paz, sentirte plena, te han llevado hasta lo que estás ahorita, ¿verdad? Y entonces eso como que es de reconocerlo mucho, realmente. Sos una persona de mucha admiración, yo realmente te admiro un montón, admiro y agradezco tu vida también, de saber que en algunos momentos temimos por tu vida, ¿verdad? O sea, agradezco ahorita la luz que sos, cómo estás impactando, cómo tocas la vida de la gente con la que estás. Al final sos alguien que brilla, que no pasa desapercibido, porque hasta tu voz te delata con tus gritos, pero de verdad es de admirar. No sé si querés decir unas últimas palabras para la gente que nos está viendo
y cerrar. Bueno, primero agradecerte el espacio. Realmente yo soy muy abierta en hablar sobre mi historia, pero creo que no he tenido como tanta oportunidad de contarla. Y yo lo que tal vez quisiera decirles es que a las personas que están pasando algún problema, es que realmente como que siento que a veces creemos que no hay personas que quieran hablar con nosotros, pero realmente yo en todo este camino me di cuenta que habían personas con diagnósticos que yo antes como que tal vez no me había acercado y ahora que ya me acerqué, o sea, digo, wow, o sea, qué lindo poder hablar con alguien y contarle este tipo de cosas, porque al final creo que todos cargamos con cosas muy pesadas en la vida, sobre todo ahorita que yo siento que el mundo es de locos. Cada vez son como más cargas, el trabajo, el tráfico en Guatemala, la violencia, como que hay muchas cosas que pasan constantemente y creo que el tener a alguien a quien contarle todas estas cosas es importante. Entonces yo les diría como no tengan miedo de hablar de estos temas, al contrario, o sea, yo invito a la gente a que hablen de esto y por eso agradezco mucho el espacio porque yo de verdad soy como totalmente transparente y me gusta contar esto, no para que la gente como que diga, wow, o sea, qué bien que está bien, sino solo para decirles, hey, miren, o sea, hace unos 2 años estaba muy mal y ahorita pues estoy bien, entonces sí hay caminos, sí hay herramientas, sí hay personas que estamos dispuestas a ayudar a otros y pues eso, no están, o sea, no estamos solos, siempre hay alguien y eso les diría. Gracias, Dani. Ahí el Cancho nos va a hacer el favor de poner, no sé si te pueden, si alguien quiere hablar contigo, si puede escribirte en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, con todo el gusto del mundo. La verdad es que no tengo... Dani.alfonso96, No, creo Dani yo. Alfonso 96, sí, es esa. La verdad es que va a sonar bien chistoso, pero en todo este proceso me di cuenta que soy una persona que no le gusta mucho las redes. Entonces, esa es la única red social que tengo, bueno, aparte de mi WhatsApp, pero ya si me contactan por Instagram, seguramente que ya podemos tener una conversación en WhatsApp. Gracias, Dani. Y bueno, agradecidas por haber llegado hasta aquí en este programa de Nutrición con Sentido. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes, Nutrición con Sentido _. Y nos vemos a la próxima. Que tengan feliz noche. Chao. ¿Estuvo bien?